La historia de los vampiros está enmarcada en el proceso del nacimiento del monstruo a comienzos del siglo XX. Exactamente hacia 1922, dentro del expresionismo alemán, se da una película fundamental que se llama Nosferatu de Marnot. Es tal vez el vampiro más importante, es el vampiro donde se consolida el nacimiento del mito. Dentro del punto de vista de la literatura y dentro del punto de vista del cine, el cine se ha apoyado mucho en la literatura, específicamente en el libro de Drácula de Bram Stoker, que se publicó en 1898. El director Marnot no tenía para pagar los derechos de la novela de Bram Stoker, Drácula. Simplemente hizo una adaptación libre y le cambió el título. Pero si ustedes comparan Drácula con Nosferatu, el argumento es exactamente el mismo, simplemente ha cambiado los nombres. El segundo gran momento vendría en 1931, cuando aparece por primera vez ya el vampiro gentleman, el caballero, que sería mostrado por Bela Lugosi. Bela Lugosi va a crear ese vampiro acaballerado, ese vampiro elegante, ese vampiro siempre vestido, siempre arreglado. Para este momento, el público entonces conoce dos vampiros nomás, que es el vampiro criatura, el vampiro monstruoso, y luego el vampiro de Lugosi, que es un vampiro mucho más cercano a nosotros. La figura sigue evolucionando hasta llegar a nuestros días, es decir, que en la posmodernidad tenemos todavía vampiros. El vampiro no es solamente una figura del romanticismo como lo plantea la novela de Stoker, es una figura que se va actualizando. En este caso podemos citar, por ejemplo, El baile de los vampiros, una película de 1967 hecha por Roman Polanski. Es una película muy interesante porque le da un tono de comedia a la figura del vampiro. Entonces lo desmitifica, lo ridiculiza. Pero la acogida fundamental fue mostrar un Drácula que fue el Drácula que se mantuvo por los años 60 y 70 con la figura del actor Christopher Lee. Christopher Lee, inglés, muy alto, 1,93 de estatura, bastante delgado, con una tez muy pálida. Ese era el prototipo perfecto del vampiro de esa época. El Technicolor aquí vendría a jugar un papel importantísimo porque entonces ya la sangre es más roja, la sangre en los labios, en los dientes, la yugular, el mismo ataúd de Drácula, los colores. Eso hizo pues que los espectadores se sintieran mucho más afectados. Hacia el 92, Coppola trae su famosísimo Drácula, protagonizado por Gary Oldman, y es un Drácula que intenta también recuperar el héroe romántico que hay en el vampiro, pero lo actualiza a través de la tecnología. Hay una cantidad de efectos, hay una ampulosidad en la escenografía que es muy interesante. Es un vampiro anciano que se rejuvenece a través del amor. Es un vampiro que puede caminar por las calles de Londres de día. Es un vampiro al que no se le vence tan fácilmente, como que ha aprendido a defenderse de esos enemigos que siempre están a la casa de él. Ahora bien, podríamos nosotros dividir las películas de vampiros en grandes grupos. Tendríamos un primer grupo que son los grupos de películas que se basan en el libro de Stoker y tienen como a Drácula como protagonista fundamental. Tenemos las películas que son todo lo opuesto, que no se basan en Stoker y que a Drácula ni lo mencionan, como es el caso de las crónicas que hizo Anne Rice, entrevistada con el vampiro. Tenemos incluso un vampiro diferente, un vampiro con el cual nosotros nos identificamos. Casi que lloramos la muerte de ellos y su sufrimiento y lo sentimos más nuestro, cosa que no hacían las películas anteriores, porque anteriores era el monstruo por el monstruo que te ataca, el monstruo que viene a acabar con tu tranquilidad y con tu equilibrio en tu vida. Acá todo lo contrario, estos conviven con nosotros y nosotros incluso nos simpatizamos con ellos. Ahora el vampiro se ha vuelto muy polifacético, ya no hay como una figura que sea el vampiro, no es como el James Bond, por ejemplo, que durante muchos años siempre lo hacía el mismo. El vampiro ahora se ha ido corporizando, inclusive en el actor que esté de moda, Brad Pitt, por ejemplo. Ahora hay una serie que se llama Blade, en donde el vampiro sufre una transformación y ya no tiene solamente poderes sobrenaturales, sino poderes naturales. Es casi un mercenario con armas, con sables, con kung fu, da patadas, vuela, bueno, una cantidad de cosas que complementan la figura y lo actualizan para que los jóvenes se enteren un poco y se interesen por esta serie que pues está conectada con todo el cine gore y el cine de la figura gótica.